Buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más de el ciclo que hemos preparado con la gente de Cepidixo, en este caso un conversatorio con la invitada especial de hoy, que en breve se la voy a presentar, en este caso va a ser Romina Cortaberría. Con ella vamos a hablar de un tema en particular muy vigente, que está en boca de todos en este momento, que tiene que ver con el tema de hidrovías, un tema importantísimo para la economía de la Argentina. Antes de continuar me quiero presentar, yo soy el profesor Fernando Tambelli, profesor de Geografía, y pertenezco a una agrupación civil que se llama Cepidixo y que se dedica a la investigación, al estudio y a la difusión de los nuevos conocimientos. Como les decía, vamos a hablar, a charlar hoy de este tema tan particular que es el tema de hidrovías. En este caso lo hemos llamado hidrovías, patria o colonia. Y para poder entender un poquito más de lo que estamos hablando, del tema que vamos a poner hoy sobre la mesa para discutirlo con nuestra especial de la agrupación Cepidixo, hemos preparado un video. Pero antes de verlo el video les voy a pedir que por favor se suscriban, ¿sí? Acá abajo hay un sitio donde ustedes pueden suscribirse, ¿sí? Después de suscribirse les voy a pedir que me acompañen a ver el video que hemos preparado. La hidrovía Paraná-Paraguay tiene una extensión de 3.442 kilómetros de largo y el tramo que entra en concesión durante el año 2021 es de una extensión de 1.200 kilómetros y vincula al Atlántico Sur con la cuenca del Plata a través del Río de la Plata, teniendo como eje principal a los ríos Paraguay y Paraná en sus cuencas inferior y media, siendo la principal vía del comercio exterior de nuestro país y se nutre del embarque de granos en las zonas linderas a la cuenca inferior del Paraná y de sus productos derivados de la producción cerealera y oleaginosa. La concesión de la hidrovía se renueva luego de haberse creado en el año 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. Esta concesión representa un negocio de 300 millones de dólares anuales que administra una empresa denominada Handenul, una empresa naviera de capital belga en conjunto con una empresa nacional. Lo cierto es que la empresa Handenul busca renovar la administración de la mal llamada hidrovía, a pesar de sus conocidas imputaciones en caso de corrupción internacional. ¿Por qué decimos la mal llamada hidrovía? Porque la hidrovía es solo el nombre comercial y estratégico de la empresa y del emprendimiento. En verdad, el manejo de ciertos términos impone, en casos de turbios negociados como salirse de parámetros legales y poder evadir impuestos y a su vez evitar controles de las autoridades. Por otra parte, hidrovía no define correctamente ni suplanta a términos geográficos como ríos navegables y mucho menos a conceptos más complejos como cuencas hidrográficas. Por último, en el año 2020, durante el mes de agosto, el Gobierno Nacional, en conjunto con las provincias del litoral, firmaron el Acuerdo Federal Hidrovía, donde se creó la Administración Hidrovía Sociedad del Estado. Bueno, presentada la controversia o el dilema, ¿sí? Que tenemos planteado acá, hidrovías, lo que vamos a hacer es, después de haber visto el video que hemos preparado con Martín, que es nuestro editor de Cepidixo,
lo que vamos a hacer es poner un poco en discusión este tema, ¿sí? Que nos llevó, digamos, de alguna forma al tema, la problemática nos llevó a esta elección entre patria o colonia. Por eso, y para discutir un poco el tema, le vamos a dar la bienvenida a Romina Cortaberría. Buenas tardes, Romina. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. ¿Querés saludar? Bueno, Romina es estudiante de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 82 de La Matanza, al que todos conocen con el nombre de Carlos Fuentealba, y ella es la diseñadora de hoy, es la experta, la conocedora del tema, y entre otras cosas participa activamente de distintos encuentros, participó siempre de distintos encuentros en Astillero Río Santiago, y es una comprometida militante en causas relacionadas a nuestra soberanía. ¿Me escuchás, Romina? Sí. ¿Sí? Perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces yo decía que evidentemente, Romina, la hidrovía nos pone en esta disyuntiva que es patria-colonia, ¿sí? Entonces, lo que creo es que la problemática está presente y necesitamos manejarnos con cierta cautela, pero a la vez con prisa también, con un criterio, porque estamos asistiendo a un despojo de las riquezas, a un despojo de los recursos naturales. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es tu postura en cuanto a esta disyuntiva? Sí, es así como lo planteas, ¿no? El tema de la hidrovía es un tema que se pone en la discusión nacional no hace mucho, hace unos meses prácticamente, y bueno, hay diferentes opiniones sobre el tema, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que pensar en función de la soberanía nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pueblo, porque somos argentinos de a pie y pensar las cosas un poco fuera de la mirada de todos los especialistas de los temas que lo que hacen más que nada es confundir, dando declaraciones en función de sus propios intereses y de los intereses foráneos, ¿no? Y intereses extranjeros. Entonces, por esto es que el planteo viene, ¿no? Sobre el tema de la hidrovía en liberación o dependencia, que sigue siendo la disyuntiva hace, así como ahora, 200 años atrás. Es la misma cuestión. Entonces, la soberanía no se declama, sino que se debe ejercer. Y la falta de soberanía que hoy tenemos en la Argentina no es una cuestión climática, una obra no sé, obra de magia. No, está arteramente planificada por los gobiernos que vienen, bueno, valga la redundancia, ¿no? Gobernando la Argentina hace más de 40 años, y todo, o sea, toda esta cuestión viene a partir de la libre navegación de los ríos, ¿no? Que es el meollo de la cuestión, ¿no? Y durante el transcurso de la charla vamos a ir poniendo sobre la mesa algunas cuestiones que son importantes que nosotros como pueblo argentino las empecemos a ver, las empecemos a barajar, a pensar, para no estar repitiendo el discurso de nadie, ¿no? Y que tampoco nos vengan a imponer cosas de afuera que nosotros deberíamos hacer tal o cual cosa en la Argentina y empecemos también a pensar en lo que nos conviene a nosotros. Porque la libre navegación de los ríos es uno de los grandes ejemplos de la entrega sistemática que se viene dando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que empieza, nos fue impuesta a lo largo del tiempo por las potencias francesas, inglesas y el imperio de los Braganza, donde lo que no se pudo imponer en la vuelta de obligado por la fuerza, se termina otorgando, en el tiempo después se termina otorgando como pago de los préstamos que nos hacen desde el extranjero. Entonces, en parte de pago nosotros le damos la concesión del transporte fluvial en la Argentina. Como para hablar puntualmente de esto, ¿no? Y Jauretche hacía alusión a esto, que esto
está en el libro de las onceras, donde él plantea que la libre navegación de los ríos interiores fue una derrota argentina que nos presentan como una victoria y encima nos enseñan a babearnos con esto de satisfacción y a darnos corte como vencedores allí justamente donde fuimos derrotados. Entonces nos lo quieren vender como una victoria cuando en realidad es una derrota y es una entrega sistemática de nuestra soberanía. Bien, perfecto. Hoy eso que decía Jauretche y esto que planteás desde el punto de vista histórico, se puede decir que la vuelta de obligado es un punto completamente olvidado para los gobiernos de los últimos años, porque evidentemente esa soberanía que buscaba ejercer Rosas sobre el río Paraná o los ríos navegables, hoy se ven avasalladas, ¿no? ¿Vos qué crees de esto? Cuando Juan Manuel de Rosas fue el primer defensor del mercado interno argentino, ¿no? Era el defensor del trabajo argentino. Y lo defendió a cañonazos en su momento, ¿no? Digamos, claro. se enfrentó a las potencias extranjeras poniendo cadenas. Mirá la voluntad patriótica que tenía Juan Manuel, que dijo, me la juego en esta, hago lo que tengo, lo que puedo, pero el intento, o sea, fue una victoria, quizás fue una derrota táctica, ¿no? Pero no se puede negar la victoria estratégica de defender el mercado interno argentino porque venían a inundar de manufacturas extranjeras a nuestro país, ¿no? Y a matar toda la industria, las talabarterías, todo lo que, digamos, la industria que había en ese momento. Entonces él la defiende con la primera ley de aduanas, ¿no? O el primer esbozo de la ley de aduanas. Y hoy si haríamos una comparación, ¿vale esa comparación entre matar la industria de aquella época y la industria actual? Pienso en la industria naviera, pero podría ser, no sé, cualquier tipo de industria, la industria que tiene que ver con la cuestión cerealera, ¿no? Más que nada, si lo vemos desde el tema competencia, ¿no? ¿Cómo hacemos los argentinos para competir con esas grandes empresas como no sé, Cargill, por ejemplo, por nombrar alguna de las conocidas? ¿Vos qué postura tendrías en este tema? Porque escuché en un video donde vos decías que la soberanía no se declama, la soberanía se ejerce. ¿Hay una relación, qué te parece, entre este tema Sí, y totalmente. la soberanía? Una de las primeras cuestiones en las que se ve ahí esta disyuntiva, ¿no? Es en el tema de, ¿no? Para hablar puntualmente de la hidrovía, digamos, todos los especialistas de los temas se ponen de punta cuando alguien intenta por lo menos abordar el tema desde la generalidad, porque hablar solamente de la cuestión puntual es como un árbol que te tapa el bosque, funciona así. Sí, Entonces, lo que hay que hacer es correr el árbol del medio para poder observar todo el bosque, ¿no? Entonces, los especialistas se encargan durante décadas de fragmentar no solamente el pensamiento, sino el trabajo, también con la división social del trabajo, la división internacional del trabajo y la división de las ciencias. Esto quiere decir que tratan de mantener en compartimentos estancos todas las ideas para que no puedan confluir entre sí y nosotros tengamos un poco de criterio a la hora de pensar en una u otra tecnología, digamos, porque hoy, por ejemplo, en la hidrovía, ¿no? sí. Están navegando buques, megabuques extranjeros, porque para hablar de esto hay que tener en cuenta de que nosotros concesionamos a los belgas, a la Jan de Null, le concesionamos el transporte fluvial de mercaderías, ¿no? Entonces, no solamente que le concesionamos la hidrovía, sino que además el dragado también le concesionamos. Nosotros no hacemos el dragado en la Argentina y los especialistas de los temas que dicen que nosotros no podemos dragar, que es una alta tecnología que nosotros no alcanzamos, cosa que es mentira, porque necesitas un barquito que vaya sacando la arena del fondo, que eso es dragar. Dragar es romper todo el lecho
de los ríos. Entonces, hay un concepto que vengo conversando también con vos y en línea general, que es la tecnología conveniente. Muy bien. La tecnología conveniente es lo que nos permite a nosotros vivir en armonía con la naturaleza. Capaz que para todos no es importante esto, pero para nosotros, por lo menos, que estudiamos la geografía, que ahora está teniendo un viraje hacia lo social, ¿no? Porque antes era el mero estudio de los mapas, la cartografía, y ahora está tomando otro tinte, ¿no? Más social. ¿Qué es lo que corresponde? ¿No? Entonces, la tecnología conveniente es eso, ¿no? Es una herramienta que nosotros deberíamos empezar a adoptar y a concientizarnos sobre ella, porque es la que nos permite vivir en armonía con la naturaleza al mismo tiempo que nos desarrollamos económicamente. Entonces, no por el hecho de desarrollarte económicamente como nación, vos te vas a llevar puesta a toda la naturaleza, vas a destruir todo lo que te encuentres a su paso. Bueno, tiene que haber un límite en eso. Un límite, y eso es la tecnología conveniente, que frente a la tecnología de punta que te vienen a querer imponer desde afuera, nosotros como nación soberana, nos tendríamos que parar con la tecnología conveniente y decir, por ejemplo, bueno, no, nosotros no queremos seguir dragando el lecho del río, nosotros queremos utilizar esta tecnología. En vez de buques queremos barcazas. ¿Por qué? Lo podemos fundamentar. Por ejemplo, quería agregar. ¿Cómo? Te decía que quería agregar, por ejemplo, que para que entren los grandes barcos hace falta un calado más profundo todavía del que se está haciendo, ¿no? Que se está haciendo con los dragados. Sí. Entonces, sí, tal cual. Por ejemplo, para transportar las mercaderías, ahora, suponete en buque, vienen las multinacionales, porque ellos, vos fíjate que ya tienen su cadena logística de transporte de mercaderías, ¿no? El transporte en el mundo se multimodalizó en los años 60, cuando empezaron las empresas multinacionales a absorber todos los medios de transporte en una misma empresa y los hacen coordinarse entre sí. Bueno, en la Argentina esto pasa hoy, solamente que está en manos de las multinacionales. Nosotros no lo ejercemos de hecho. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. O yo les pregunto a todos, ¿no somos capaces los argentinos de tener una empresa logística que necesitamos que vengan los belgas a transportar nuestras mercaderías? Bueno, acá podríamos hacer un paréntesis y hablar de Elma, ¿no? ¿Qué te parece? Por lo menos algo muy cortito sobre lo que fue para la producción argentina, para la economía, y cómo la destruyeron, cómo la hicieron desaparecer. Claro, por ejemplo, para salir de este atolladero, lo que deberíamos tener es primero empezar a pensar en este sentido de totalidad, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver la barcaza con el transporte marítimo, ¿no? Sí. Marítimo. Bueno, para nosotros habría que recrear la vieja Elma. La Argentina tuvo la Elma, que era la empresa de líneas marítimas argentinas, ¿no? Claro. Que tenía una flota, creo que de 60 buques, algo así. No me acuerdo bien el número. Sí. Pero bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es actualizarla doctrinariamente y hacerla como realmente, como la usan las multinacionales, ¿no? Una empresa logística que aglutine todos los medios de transporte y que esta empresa multimodal que sea convertida en corporación del Estado, porque siendo corporación del Estado te da un tamaño, un volumen equivalente al que tienen las multinacionales. Y una corporación del Estado puede derrotar a las multinacionales en su propia arena política, que son los mercados. Entonces, por eso debe ser corporación. Tiene que ser impenetrable al capital privado, no es que hay que crearle que después viene otro gobierno y la privatiza, no, tiene que ser 100% estatal, impenetrable al capital privado. Por eso una corporación tiene que ser moderna, tiene que ser comercialmente agresiva y se tiene que constituir principalmente en un armador nacional.
debe ejercer no solamente el transporte naval de ultramar, sino que el de las barcazas también, el transporte carretero, el transporte ferroviario y el transporte aeronáutico, y debiera ser tanto para pasajeros como cargas, pero nacional y popular. Nacional y popular. Y principalmente el transporte aeronáutico, ¿no? Que sabemos que tiende a cumplir un servicio para las clases medias, clases altas. Bueno, si entre todos bancamos lo que Aerolíneas Argentinas, entre todos deberíamos poder utilizarla, ¿no? Claro. Entonces, eso vendría a ser la ELMA del siglo XXI, ayornada. La vieja ELMA era solamente de líneas marítimas, esta sería de líneas multimodales. Y uno de los brazos logísticos de esta ELMA sería la barcaza, ¿no? Y la barcaza es, como decíamos recién, la tecnología conveniente para hacernos cargo del transporte fluvial de mercaderías. Más que nada para atender nuestras necesidades y no las necesidades extranjeras, porque solamente se piensa en el lucro y no se piensa en algo que es muy fundamental, que es la naturaleza. Entonces, entiendo, Romina, que sí. Te decía que entiendo que las barcazas se están usando ya, ¿no? Se usan como medio de transporte en el río Paraná y en el Paraguay. Sí, se están utilizando, pero ahora las multinacionales lo que quieren hacer es empezar a transportar con megabuques la hidrovía. ¿Por qué? Porque ellos, si transportan las mercaderías en buque, lo que logran es cargarlo mucho más. Entonces, lo que hacen es abaratar sus propios costos. Entonces, cuando un buque tiene 10 metros de calado, que calado es lo que se hunde en el río, ¿no? El buque tiene 10 metros de calado y la barcaza tiene 3 metros de calado. Entonces, un buque puede llevar 60.000 toneladas de porte bruto y una barcaza puede llevar 2.500 toneladas de porte bruto. Entonces, si nosotros tenemos una barcaza, por ejemplo, una barcaza tiene 60 metros de largo, tiene 16 de ancho y puede transportar cada una 2.500 toneladas de porte bruto, si nosotros tenemos un tren de barcazas, de 12 barcazas, por ejemplo, sí, nos daría 30.000 toneladas, sería 2.500 por 12, te da 30.000 toneladas, y es el equivalente a la mitad de lo que puede transportar un buque. Entonces la pregunta es, ¿por qué están insistiendo con navegar el río Paraná con buques para los cuales, si tienen que ingresar, tendríamos que dragar mucho más el lecho del río, destruyendo el ecosistema, porque barre todo el fondo del lecho marítimo para que los 10 metros de calado puedan pasar sin que se encalle el barco? Claro. Entonces, ellos metiendo un barco pueden cargar muchísimo más y ahorrarse gastos como empleados, como combustible, ¿no? Entonces, las barcazas, el tren de barcazas empujado por un solo remolcador, que es un barquito que va atrás empujando, está el tren de barcaza, están las 12 barcazas, y el barquito remolcador que lo mostraban recién en la imagen, ¿no? Claro. Va empujando el tren de barcazas. Entonces, es muchísimo más económico. Claro. Y más conveniente. Eso sería la primera ventaja que tienen las barcazas, ¿no? Claro. Porque nosotros planteamos que desde ELMA hay que utilizar barcazas. La segunda ventaja que tiene es que es el transporte más barato del mundo. Porque en mercados estables, por ejemplo, a igualdad de peso y distancia, una tonelada por kilómetro en camión cuesta 10 unidades de transporte, ¿no? Hablamos en equivalencias, en unidades de medida, porque el dinero siempre varía, cambia demasiado, entonces lo más estable es la unidad de medida y es lo que nos ayuda a pensar a nosotros. Claro. Entonces, el camión cuesta 10 unidades de transporte, el tren cuesta 7, el buque 4 y la barcaza 1. Entonces, la cuenta es, porque hay una diferencia, ¿no? Y ahora en Argentina decimos, a nivel mundial, la tonelada por kilómetro en camión cuesta 10 unidades de transporte. Pero eso es en mercados estables. Argentina está lejos de tener un mercado estable.
y cómo el transporte carretero, o sea, los camiones, el monopolio del camión, se apoderó del 95% de las cargas que mueve Argentina en el hinterland, esto es el transporte de mercaderías interno. Se apodera de eso en los años 90, cuando deprimen el modo ferroviario y empiezan a darle preeminencia al camión, viene la industria del caucho, ¿no? Y se convierte en el monopolio. Entonces, a partir de ahí, la unidad de transporte en camión pasa a estar 15 unidades de transporte y no 10 como es en el resto del mundo. Entonces, la diferencia es, ¿no? Porque a pesar de todas estas fluctuaciones, digamos, sigue siendo la barcaza el transporte más barato. Entonces, hay una diferencia de, si por ejemplo, tomando 30.000 toneladas, que es lo que lleva un tren de barcazas, ¿no? De 12. Por 4 unidades de transporte, que es lo que cuesta el buque, tenemos 120.000 unidades de transporte. Esto es 30.000 por 4, ¿no? Y si hacemos los mismos 30.000 toneladas por 1, que es lo que vale la barcaza, tenemos 30.000 unidades de transporte. O sea que hay una diferencia gigantesca, de 120.000 a 30.000. Fíjate si no nos conviene, en vez de manejarnos con buque en la hidrovía, manejarnos con tren de barcazas. Por supuesto, por supuesto. La pregunta sería si tenemos el lugar, el método, si tenemos las formas de construir todas esas barcazas, que es muy prometedora en cuanto al trabajo que puede producir, ¿no? A la gente que puede emplear, a los distintos oficios que evidentemente pueden producir y hacer estas barcazas. ¿Tenemos el lugar y la gente como para hacerlas? Por supuesto, inclusive estas barcazas se pueden hacer porque no son muy complejas. Cualquier taller de la Ribera Sur de la provincia de Buenos Aires los puede hacer, inclusive talleres metalúrgicos, ¿no? Porque ni siquiera necesitas grandes estructuras, necesitas solamente un galpón, un soldador, alguien que maneje la máquina y no mucho más, porque vos fijate que son cajas metálicas cuadradas que van soldadas y en la que va al principio del tren de barcazas sí tiene una forma curva que es muy sencillo de hacer, inclusive con el mismo soplete. Entonces ni siquiera necesitas grandes estructuras y se puede generar un montón de puestos de trabajo. No convendría pedirle, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos una fábrica de barcos, una fábrica de soberanía que es el astillero Río Santiago. No convendría ocupar a los trabajadores del astillero fabricando barcazas cuando lo puede hacer cualquier pequeña y mediana empresa, ¿no? Claro. Y darle trabajo a los soldadores por ejemplo, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, en vez de estar ocupando la capacidad del astillero que tendría que estar produciendo barcos. Sería como una especie de terciarización, digamos, ¿no? ¿Cómo? Como una especie de terciarización, digamos, de precisamente emplear a gente que no son de la industria naviera, pero de alguna forma uno le daría esa oportunidad de sumarse y principalmente de darle más empleo, más trabajos a mucha gente que está desocupada, ¿no? Sí, y poner en juego otra vez ciertos empleos que han quedado un poco en desuso, como el de soldador, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Exacto. Y con la cantidad de desocupados que tenemos en la Argentina, ¿no? Que son casi 5 millones de desocupados. Somos, digamos. Somos, sí. Bueno, mira, estaba viendo un poco el chat de Cepirixo, hay mucha gente que está conectada, que mandan saludos, que están haciendo preguntas. Como ya estamos cerca de la media hora, yo te iba a decir, si tenés ganas de tomar un vasito de agua, hacemos un corte, ¿qué te parece? Bueno, dale, ¿sí? Genial. Bueno, entonces, para que Romina se tome un vasito de agua y podamos seguir aprovechando sus conocimientos, lo que vamos a hacer es un breve corte de 2 minutos más o menos. Yo voy a poner la pava para tomar unos mates, espero que ustedes también lo aprovechen. Que quiere cambiarle la yerba al mate, que lo haga. Si alguien quiere ir al baño también, que aproveche, porque el corte va a ser simplemente 2 minutos. Lo vamos a usar para pasar una propaganda con respecto al ciclo de conversatorio que estamos haciendo todos los sábados. Así que aprovechen eso, y también les voy a decir por segunda vez que hay un botón, ¿sí?, donde ustedes pueden suscribirse. Si les gusta el video, que le pongan like y que hagan preguntas, porque a la vuelta seguramente Romina y
y yo vamos a intentar contestarlas. Así que nos vamos al corte, volvemos en 2 minutos nada más. Bueno, acá estamos de vuelta en el conversatorio del ciclo que preparó Cepidixo para todos los sábados, en este caso a las 18 horas. El sábado que viene lo invitamos también a una charla que va a dar el profesor Sergio Kipperstein. Habrán visto la publicidad sobre temas que tienen que ver con el positivismo. Bueno, son temas muy interesantes que está preparando todos los sábados la gente de Cepidixo, que les vuelvo a repetir, es una agrupación civil que lo que hace es investigar sobre el conocimiento y difundir todos los estudios que se están llevando adelante dentro de la agrupación. Les quiero agradecer a todos los que están conectados, a los que están haciendo preguntas, a los que están dando el like, nos ayuda mucho para que se pueda difundir este video. Después el video va a quedar grabado, ¿sí? Así que el que no pudo conectarse hoy o se conectó tarde y lo quiere ver, lo invito porque realmente lo que está contando Romina es muy interesante.
Creo que nos está destapando algunas verdades que teníamos un poco ocultas los argentinos en el último tiempo, y también nos está abriendo una puerta de acceso nuevo al trabajo de los argentinos, y básicamente nos estamos enfocando en un tema muy particular que es el de hidrovías, y que a mí como profesor de geografía me interesan todos los aspectos, le voy a ser sincero. Pero la pregunta que me interesaría que conteste Romina ahora está relacionado con el tema ambiental, ¿sí? Con el tema del dragado, básicamente, del daño que produce el dragado, del tema de la lesa natura, ¿sí? Que es un término que utiliza ella en algún video que vi por ahí, que lo hemos charlado también, y en base al dragado, que es no solamente lo que destruye, sino a quién le corresponde ese dragado, quién lo hace o quién lo haría en caso de que podamos nacionalizar la hidrovía. ¿Qué decir, Romina? Sí, bueno, lo que planteabas del tema del dragado y que es lo que nos importa a nosotros a vos como geógrafo y a mí como geógrafa en grado de tentativa, nos importa mucho el cuidado de la naturaleza porque por el simple hecho de un sentido de supervivencia, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que cuidamos la naturaleza porque nos da techo, nos da abrigo, nos da alimento, nos da la vida, ¿no? Nos da un lugar donde vivir, entonces destruirla al tiempo en el que nos vamos desarrollando, la verdad que es, si los gobiernos no toman medidas y no toman este concepto que planteamos recién de la tecnología conveniente, para nosotros, para nuestro país, cometen un delito de lesa natura, que es como el delito de lesa patria, como una traición a la patria, pero en la naturaleza, delito de lesa natura, y es lo que cometen cuando no pueden prever esto. ¿Por qué? Y porque nos gobiernan abogados, nos gobiernan especialistas de alguna cuestión. Entonces, para nosotros, y esto es una discusión que nosotros tenemos en la carrera de geografía, algo que plantean siempre los profesores, con lo que yo estoy muy de acuerdo, en que los docentes de geografía tenemos que estar en función de gobierno, porque tenemos una mirada en la protección de la naturaleza que los abogados no la van a tener, que los contadores no la tienen, que los intelectuales por lo general no la tienen porque son especialistas de un X tema. Nosotros somos más generalistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dragado? ¿Y por qué es delito de lesa natura? Porque al dragar el lecho del río, nosotros estamos quitando todo el lecho, ¿no? Entonces eso produce desertificación en los humedales en el norte e inundaciones en el sur por el mayor escurrimiento de las aguas. Entonces vos, al limpiar el lecho del río con el dragado, para que pasen los megabuques, se filtra el agua y produce inundaciones. Entonces todo eso es perjudicial, claramente, ¿no? Entonces eso se tiene que acabar, porque eso es capitalismo en estado puro, no es nada nuevo bajo el sol de la colonia para nosotros, eso funciona así. ¿Y a quién responde, no? La necesidad del dragado. Bueno, responde a un interés extranjero de las multinacionales, netamente a ellos. Es una necesidad capitalista, ¿no? Que pretenden navegar nuestros ríos interiores sin tener en cuenta esto. Aplicando la tecnología que se les da la gana para abaratar costos. No tiene otra razón de ser. Entonces, el transporte fluvial está concesionado, como decíamos, y el dragado, por ende, a la empresa belga Jan de Nul. Entonces, esto nosotros podemos hacernos cargo. Nosotros no necesitamos que los belgas nos vengan a hacer el transporte de nuestras mercaderías. Pero, ¿qué pasa? El comercio exterior argentino está extranjerizado. Hoy lo manejan las multinacionales del transporte. Se apropiaron de nuestro mercado de fletes, que es la reserva de cargas, que es el derecho soberano que tienen todos los países a transportar el 50% de lo que entra y sale del país en cuanto al comercio exterior, ¿no? Bueno, en los 90, Menem, con el decreto 1772,
desregula la actividad comercial del flete y se lo entrega en las manos de las multinacionales. Y hoy facturan el comercio exterior, el movimiento de fletes, el dinero que genera, está arriba de los 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces se está disputando la cuestión de la barcaza y de la hidrovía, se está disputando solamente ese tramo, ¿no?, que nos corresponde a nosotros, a los argentinos, 1.200 kilómetros, claro, nada más, contra los 20.000 kilómetros que hay a la China, los 11.000 kilómetros al Mediterráneo y 12.000 kilómetros al Báltico, y así un montón de destinos que son mucho, o sea, más importantes en el tema de la facturación. Entonces utilizan toda esta discusión de la hidrovía, ¿no?, y la concesión, que la extendieron, no sé, que están hablando cosas que funcionan como cortina de humo para que nosotros no podamos ver y pensar en lo que realmente importa para nosotros los argentinos. Es que tenemos extranjerizado nuestro comercio exterior y se están haciendo cargo las multinacionales que tienen empresas logísticas multimodales donde ya se apropiaron de nuestro transporte de mercaderías, del flete marítimo, del transporte de hinterland, del camión, del transporte de barcazas del río Paraná y del transporte ferroviario también. Entonces, las multinacionales están manejando todo el transporte en la Argentina. Cuando dicen que de las 4 artes de la guerra, que son la estrategia, la táctica, la inteligencia y la logística es la más importante, porque los países que van a la guerra sin logística no podrían hacerlo. Imagínate Estados Unidos sin logística. claro. ¿Cómo ganaría las guerras? Que no Claro. libra ninguna batalla en su propio territorio. Claro. Entonces, sin duda es la más importante. Entonces, también lo que te permite el manejo de la logística es ir hacia la toma del territorio nacional. Vos podés hacerte cargo de todo el transporte y podés frenar estos intentos estas maniobras que hacen las empresas multinacionales de reventarte los mercados internos a precio dumping. Esto es que venden las mercaderías por debajo del costo para dañarte el mercado interno y después cuando ya se apropian, cuando te hacen cerrar las industrias, se apropian de tu mercado interno y empiezan a vender mucho más caros las cosas. Pero es una estrategia económica del capitalismo. Claro. Y de esta manera van destruyendo todos los países. ¿Por qué? Porque se quieren quedar con el trabajo, que es la verdadera disputa, ¿no? Cuando se reparten el mundo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se reparten el mundo quiere decir que a nosotros nos dejan como meros proveedores de materias primas y ellos se quedan con el valor agregado, que es lo que nosotros tenemos que disputar. Nosotros tenemos que empezar a producir nuestras propias mercaderías y en vez de pagar los puestos de trabajo en el extranjero, tenemos que pagar los puestos de trabajo en los argentinos que tenemos desocupados, que son casi 5 millones, si no son más. Entonces, es una medida política importante que los gobiernos tienen que tomar y no lo van a tomar. Porque no se quieren enfrentar al poder de las multinacionales. Porque por eso se plantea, ¿no?, que la disyuntiva sigue siendo hoy, después de 200 años, así como la peleó Juan Manuel de Rosas en su momento, 1845 creo que fue, de igual manera nosotros deberíamos pelear por nuestra soberanía y la protección de nuestro mercado interno y la nacionalización de nuestro comercio exterior, que es lo que nos permite a nosotros sustituir importaciones superfluas, ¿no? Hoy importamos cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, importamos cables de bujía, cinturones de seguridad, shampoo, oxígeno, limones importamos. Nosotros, los argentinos, que supimos hacer de todo, que tuvimos cualquier cantidad de empresas del Estado, más de 300 empresas que creó el peronismo, y hoy no somos capaces de fabricar tuercas y arandelas que tenemos que estar comprándolas en el extranjero. ¿A qué responde todo esto? ¿Qué es la desocupación planificada? Sí, está planificada.
Por eso tenemos que recuperar nuestra soberanía y no es algo que se tiene que andar declamando o pidiendo, sino que se tiene que ejercer. Hace falta decisión política, porque nos están destruyendo, nos destruyen la naturaleza. Las multinacionales que sabemos que no les importa más que el lucro y la ganancia, no les importa otra cosa. Entonces nosotros tenemos que empezar a absorber estos conceptos que a mí por lo menos me parecen importantes, el de la tecnología conveniente, y porque nos planta de otra manera. Por supuesto. A la hora de elegir una u otra tecnología, vos pensás en tecnología conveniente y no destruís la naturaleza. Por supuesto. Bueno, yo lo que quería hacer, volviendo a la cuestión de la geografía ambiental, y ya que nombraste el tema de la naturaleza, pensarlo de esta forma, ¿no? Todo el curso inferior del Paraná es un curso que forma deltas. El delta se forma a partir del depósito de sedimentos. O sea, hay constantemente en el agua del río Paraná sedimento, limo que está dando vuelta hasta que se deposita. Si nosotros hacemos un dragado semejante, como esto que se quiere hacer para el gigantismo de los barcos, ¿no? Estaba pensando en ese barco que se atravesó hace poco en el canal de Suez y que tenía, no sé si algo de 300, 400 metros de largo, no sé, una cosa abismal y que no dejaba que pase ningún barco. Esos barcos son evidentemente los que quieren lograr que entren en nuestros ríos. Si esos ríos, si en esos barcos estos barcos entran en estos ríos, evidentemente el calado va a ser tan profundo que todo ese sedimento que se deposita ya no se va a depositar, que es algo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y directamente va a pasar al mar, porque las aguas van a ser tan caudalosas que las van a llevar al mar, y lo primero que va a pasar es lo que dijiste vos recién, los humedales del norte se van a secar, los esteros Liberá y los demás humedales que hay en toda la zona norte van a escurrir por ahí con mucho más fuerza, van a ir desapareciendo, y también hay un gran grado de riqueza en ese suelo fértil que está hecho en base a toda esa mezcla de distintos minerales que van aportando el suelo rojo que viene de Misiones y de algunos lugares de Salta, las arenas, distintos tipos de limo. Todo eso cambia, transforma el ambiente y lo transforma en un ambiente mucho más no tan rico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que no nos termina ayudando en nada. Si a eso le agregamos toda la cuestión que tiene que ver con los incendios que se hacen adrede, ¿sí? Incendios forestales en el Delta, incendios forestales en Santa Fe, Chaco, Corrientes y las demás provincias, estamos transformando a una Argentina que es riquísima en una Argentina, por un lado, que produce un monocultivo, ¿sí? Que todos ya sabemos de qué estamos hablamos de ese solo cultivo, y que encima se le están llevando 4, 5, 6 empresas que no son nuestras, por nuestros ríos, usando nuestros suelos, usando nuestra mano de obra y mal paga, ¿sí? Bueno, hay, como ves, un montón de variantes acá. No sé si querés acotar algo a esto. Sí, el 70% de las exportaciones salen por la hidrovía. El 70%, ¿no? Y transporta gigantescos volúmenes de las cosechas, de la producción minera, ¿no? De todo lo que es la salida atlántica, la del sur del Brasil, Bolivia, Paraguay, el litoral compartido con Uruguay. Bueno, salen todas las mercaderías por ahí. Pero tanto argentinos como paraguayos, brasileros, bolivianos, vemos salir de las entrañas de nuestra patria grande todos los años más de 20 millones de toneladas de mineral de hierro sin valor agregado. Salen como materia prima rumbo a la China y al Japón y obtienen por estos volúmenes los países, ¿no? Entre 5 y 10 dólares la tonelada, ¿no? En la boca del yacimiento. Cuando las multinacionales del transporte obtienen hasta 200 dólares por esa misma tonelada, ¿no? O sea, para llevar las cargas, porque es claro, el flete, claro, el transporte, es el valor agregado que se le da a las materias primas. Entonces, esta es la llave de la cual nosotros nos podemos apoderar, la ELMA, ¿no? Es la llave y también la barcaza, desde este modo de transporte
y aprovechando esta circunstancia donde todos están discutiendo que si se le renueva o no se le renueva la concesión, nosotros como argentinos, como nación, tenemos que aprovechar y recuperar el transporte de mercaderías con todos los modos de transporte y darle valor agregado, no solamente con el transporte de mercaderías, sino produciéndolos en el país. Produciéndolos, eso es fundamental. Entonces, desde la llave fluvial podemos abrir nuestro sistema multimodal y quedarnos con el pedazo argentino, que es el 100% de la navegación de ultramar y el 50% del flete marítimo internacional. A menos que, esto le va a gustar a Martín, si está escuchando por ahí, a menos que los Estados Unidos abran el Mississippi a los paraguayos, que los franceses abran el Sena a los bolivianos y los ingleses abran el Támesis a los argentinos. ¿Por qué nosotros permitimos la libre navegación de los ríos? ¿Por qué permitimos que vengan potencias extranjeras a navegar nuestros ríos interiores cuando no debiera ser así? Claro. Necesitamos ser soberanos y navegarlo nosotros. Porque ellos no nos van a abrir el Támesis para que nosotros entremos. No nos van a abrir el Mississippi. ¿Sabés qué te hacen? Te hacen descargar en el puerto la mercadería y después ellos lo suben a sus propias barcazas y lo llevan a destino. Pero vos con tu barco no entrás. Eso es así. Perfecto, muy, muy bien planteado de ese lado. Yo te iba a hacer una acotación que tiene que ver con la hidrovía, pero en el tramo final, cuando ya los barquitos se están yendo y se están llevando todos los productos elaborados en Argentina, los cultivos, los cereales, ¿no? En ese tramo generalmente pasan por dos lugares. El canal suele ir a dos puertos uruguayos, el de Nueva Palmira, que ni siquiera está sobre el Paraná, tiene que agarrar un tramo del río Uruguay, y si no, por un canal que es el de Punta Indio, llegan hasta Montevideo, ¿sí? Y el control y la carga y demás es revisada en Uruguay. Digamos, desde ese lugar perdemos todo tipo de control sobre la mercadería que está saliendo de la Argentina. Hay una teoría que dice que para recuperar el control debería hacerse el dragado de un canal que está en desuso, un canal que está olvidado, que es el Magdalena. ¿Vos qué crees sobre esta posibilidad? Si dragamos el Magdalena, ¿evitaríamos que se deje de controlar y que se deje de alguna forma de revisar en Uruguay y se haga en Argentina? ¿O sería más de lo mismo? Ya del dragado, saben todo lo que pienso del dragado, que hay que frenarlo, no podemos seguir permitiendo que destruyan nuestra naturaleza. Y creo que el tema del canal Magdalena es como una opción B del mismo tema, ¿no? Te ofrecen esto, mira, la hidrovía, renovamos la concesión, y hay gente que va a discutir que no, entonces ¿qué hacemos? Bueno, te presento el canal Magdalena. Es exactamente lo mismo, porque ahora lo que están proponiendo es además financiar digamos, la tecnología o actualizar tecnológicamente los puertos, ¿no? Y financiar. ¿Pero quién financia eso? Claro. Nosotros lo financiaríamos, claro. El Estado. ¿A quién? A las multinacionales. Porque los puertos no están en nuestras manos, están privatizados. Los privatizaron en los 90 y ningún gobierno, después del menemismo, ningún gobierno nacionalizó los puertos, no los recuperaron. Y esto pasa en todos los ámbitos. En la Argentina tenemos miles de pequeños productores que producen granos, ¿no? Entonces, ellos compran un paquete tecnológico a las multinacionales, Monsanto, por ejemplo, donde le compran el herbicida, el pesticida, el abono, la semilla, la urea, no, glifosato, le compran todo, el paquete tecnológico. Y cuando cosechan lo que sembraron, lo almacenan en los silos que son de las multinacionales. Después viene el camión, que también es privado, levanta sus nuestras cosechas, porque son sus nuestras cosechas, las suben a los camiones
la llevan a nuestros puertos, porque deberían ser nuestros, pero hoy los están usando ellos, y después de ahí la suben a sus barcos, porque nosotros no tenemos barco tampoco, teníamos, Claro. hoy no tenemos, entonces se hacen cargo de toda la cadena de valor y nosotros no la vemos ni pasar. Claro. Entonces nosotros la Argentina es un vientre cautivo que solo pone tierra, agua y sol. Y ni Claro. siquiera mano de obra, porque las cosechas son levantadas con cosechadoras dirigidas por drones. Entonces ni siquiera genera puestos de trabajo. Se están llevando todo y encima nos contaminan, nos envenenan, nos generan cáncer, ¿no? Por el agente naranja que largan y envenenan todo, nos envenenan a nosotros. Claro. Entonces, la falta de soberanía está arteramente planificada, no es que es casualidad o es producto de la naturaleza, eso hay que tenerlo en claro, desde ya. Perfecto, bueno, mira, tenemos unas cuantas preguntitas en el chat, ¿viste? Entonces yo lo que Bueno, te iba a decir es, si te parece, hacemos otro cortecito, así tomás un vaso de agua, ¿qué te parece? bueno, dale, perfecto. Bueno, a los que están atentos al vivo les queremos agradecer, y los que lo van a ver después grabado a este video que estamos haciendo junto a Romina Cortaberría, que es nuestra invitada especial en el ciclo de conversatorios de Cepidixo. Le pedimos antes que nada que se suscriban, si no se suscribieron, que le dieron like al video, que comenten, y que vamos a un corte de 2 minutitos nada más. Y después del corte volvemos para contestar las preguntas que están en el chat, que por lo visto son muchas. Así que vamos a un corte, en 2 minutos volvemos. Bien, genial.
Bueno, volvemos al conversatorio que está preparando la gente de Cepidixo. En este caso tenemos una invitada especial que es Romina Cortaberría, que vino a hablar sobre el tema hidrovías. Nosotros lo hemos titulado Hidrovías, Patria o Colonia porque vemos que hay un dilema, un enfrentamiento sobre la continuación de la concesión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con este sistema que es realmente un recurso económico muy importante para nuestra nación? Estuve revisando un poquito las preguntas, gracias a todos los que comentaron. Antes que nada, quiero invitarlos al próximo encuentro que va a ser el sábado que viene a las 18 horas con el profesor Sergio Kipperstein, que va a hablar sobre el positivismo. Bueno, las preguntas son muy interesantes, pero por lo que veo, la mayoría están, de alguna forma, las pudiste responder, Romina. Así que yo lo que te diría es, si nos podés hablar un poquito sobre el tema soberanía marítima, que es un tema que, bueno, entre las preguntas del chat no apareció, y me gustaría que de alguna forma nos cuente algo sobre este tema, ¿no? Que me parece importantísimo porque está en relación con el tema de hidrovías también. Sí, claro. Bueno, en cuanto a la soberanía marítima, que en realidad es la soberanía nacional, netamente porque cuando se habla de soberanía hay que hablar también de la nacionalización del comercio exterior, ¿no? Que dijimos hace un ratito que está extranjerizado, está en manos de las multinacionales. Nosotros no ejercemos nuestro comercio exterior. Entonces, en los años 90 aproximadamente, cuando el neoliberalismo da un batacazo en todo el país, intentando cerrar todas las empresas del área estratégica, ¿no?, de la nación, una de las empresas que pretende cerrar es el astillero Río Santiago, nosotros tenemos un astillero que es la fábrica de barcos más grande de Latinoamérica, o una de las más grandes. Fue creada en el año 48 por Perón, cuando iban a comprar barcos, ¿no? Porque se empezaba a ejercer el comercio exterior. Entonces, Perón le pregunta a su gabinete si cuando esos barcos entraran en desuso, ¿no? Porque tienen su vida útil, que es de 35 años. Si al cabo de esos 35 años iban a volver a comprar buques o los iban a fabricar en la Argentina. Entonces, de esa reflexión política, nace el astillero Río Santiago en el año 48. Y se mantuvo 100% estatal hasta los años 90, que la embestida neoliberal de Menem, el gorila musulmán, le digo yo, intenta cerrar la fábrica, intenta privatizarla, le empiezan a quitar trabajo, que no es la maniobra que tiene el neoliberalismo, ¿no? Primero te deja sin trabajo y después te cierra la fábrica porque dice que mantienen vagos, que la fábrica no es útil, que no está produciendo nada. Y no, si no le das trabajo, claro que no va a fabricar. No decide por sí sola fabricar un barco. Entonces tiene que haber una orden de compra, claro, tienen que comprar la chapa naval, ¿no? Entonces no es alguna decisión que puedan tomar los trabajadores. Ahora, intentan frenar la privatización. Los trabajadores del astillero, encabezada esa lucha por Ángel Cadelli, que es un ingeniero naval, ahora está jubilado, pero bueno, era la conducción política de esa lucha, ¿no? De la lucha de ese momento de los trabajadores. Entonces, frenan el intento de privatización porque además estaban provincializándolo al astillero, lo sacan de la órbita nacional y lo pasan a la órbita provincial. Eso es grave, porque además le metieron una zona franca, que es donde los países extranjeros bombean sus excedentes productivos y los venden acá por 2 pesos y revientan también nuestro mercado interno. Eso es la zona franca, le recortaron un pedazo del predio, del astillero, e instalaron la zona franca. Eso sigue así, tal cual. Lo único que pudieron lograr los trabajadores es frenar la privatización.
Pero ahí en ese momento, cuando ganan, cuando salen victoriosos, se dan cuenta que no alcanzaba solamente con frenar la privatización de la fábrica, sino que además tenían que generar trabajo, tenían que conseguir trabajo para la fábrica. Entonces, de esa reflexión política surgen los proyectos de ley Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que fueron creados por los trabajadores y por Asociación Trabajadores del Estado. Entonces, Transporte por Agua con Reserva de Cargas propone la recuperación de ese derecho soberano, ¿no?, que tenemos todos los países de transportar el 50% de lo que compramos y vendemos. Entonces, si el volumen de fletes está en 7.000 millones de dólares, 3.500 millones corresponderían a hacerlo para la Argentina y 3.500 millones para los países con los que comerciamos. O sea, el 50% de los fletes lo hacemos nosotros y el 50% ellos. Claro. Eso es lo justo y es lo que corresponde. Bueno, no es así, por eso está este proyecto de ley que pretende recuperarlo. Y el otro proyecto de ley, que es un proyecto hermano, digamos, que va de la mano, no tiene sentido que aprueben uno sin el otro, sino que tienen que ser aprobados en simultáneo, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es un fondo específico que se crea a partir del gravamen de un 2% al valor de la del valor del flete, ¿no?, que hoy realizan las multinacionales. Porque vos decís, bueno, pero ¿por qué los vas a grabar? Y porque necesitamos reconstruir nuestra flota mercante. Porque claro, la teníamos y desapareció, no está la flota mercante. Tal cual. No tenemos. Disculpame, somos el país más en cuanto a austral esto... del mundo. Somos un país marítimo, tenemos el 63% de nuestro territorio en el mar, de nuestra superficie total, ¿no? En el mar, y no tenemos una flota mercante que transporte las más de 130 millones de toneladas que importamos y exportamos anualmente. Entonces necesitamos, para hacernos cargo de la reserva de cargas, una flota mercante, ¿no?, que sea de bandera nacional, que sea construida en Argentina por trabajadores argentinos, que cumpla las leyes laborales argentinas, y que se inscriban esos armadores, que es las únicas condiciones que se le piden, que se inscriban en Argentina, ¿no?, como una sociedad anónima, SRL, como prefieran, pero que estén inscriptas y que cumplan con las leyes laborales argentinas. Entonces, este segundo proyecto de ley que crea ese fondo específico a partir del gravamen del valor del flete que se apoderaron, que nos corresponde y no lo estamos ejerciendo, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo vamos a pagar nosotros otra vez? Si ya pagamos la flota mercante. Que la paguen los que se robaron la plata, los que se la roban todos los días. Entonces, eso me parece lo más sano, porque si no, es seguir manoseando al pueblo, es seguir manoseando a la gente y no corresponde, ¿no? Entonces, estos dos proyectos de ley son la base jurídica para la nacionalización del comercio exterior. Y hoy tienen estado parlamentario los proyectos de ley, solo que falta la voluntad política, la decisión política para aprobarlos. Entonces, ¿y por qué no los aprueban, no? Se van a preguntar, ¿por qué no los aprueban? Porque, y esto lo responde Néstor Kirchner cuando va al astillero Río Santiago en el año 2000, no me acuerdo, 2007 creo que es, cuando va al astillero y va Chávez también, era presidente de Venezuela en ese momento, y van a firmar un contrato por el buque Eva Perón y el Juan Azurduy, ¿no?, que son dos buques tanqueros producteros para la PDVSA, ¿no?, para la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Entonces fueron a firmar los contratos y uno de los trabajadores del astillero, que es el ruso Mousan, le dice a Néstor cuando lo ve pasar, porque siempre Néstor iba a atender la protocolar y después pasaba y se abrazaba con los trabajadores, conversaba. Entonces ahí cuando va en ese momento le dice el ruso Mousan, Néstor, ¿para cuándo los proyectos? Y Néstor le contesta en ese momento, le dice, Rusito querido, hay valijas de guita en contra de los proyectos. Pero quédate tranquilo que trabajo va a haber. Entonces, el trabajo ese que iba a haber, que promete Néstor, son los dos buques producteros que todavía no los entregamos. Del año 2007 estamos hablando, ¿no? 2007. Todavía no los entregamos, cuando un buque tarda 2 años en hacerse. ¿Por qué están atentando en contra de la independencia económica de Venezuela?
que manda a hacer estos 2 buques a la Argentina cuando le hacen el bloqueo, el lockout petrolero. Estados Unidos le hace un lockout petrolero. Cuando vos pinchás la roca para sacar el petróleo y empieza la cigüeña, ¿no?, a bombear, una vez que empieza ese proceso, no lo podés parar más. Entonces, como estaban disputando el precio del petróleo, Venezuela se plantaba y decía, bueno, el precio es este, y Estados Unidos decía, no, tiene que ser más barato. Bueno, el petróleo es nuestro, nosotros le ponemos el precio, si querés, bien. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, no lo quiero, te vas a ahogar en tu petróleo. Entonces, efectivamente, se iban a ahogar en su petróleo porque Venezuela no tenía su flota mercante. Entonces, ahí salen al rescate la Petrobras de Lula, ¿no? Y le manda 2 buques, 1 o 2 buques para que empiecen a cargar, porque, como decía recién, una vez que perforan, empieza a salir el petróleo y eso no para hasta que se vacía el pozo. Y de ese conflicto, de ese lockout petrolero, nacen los contratos. Ahora, ese es el trabajo, ¿no?, que le prometía Néstor. Y la valija de guita que dice que hay en contra de los proyectos tiene un volumen de 7.000 millones de dólares, que es el volumen del comercio exterior. Nadie se atreve a tocarle el plato de comida a las multinacionales, porque prefieren seguir en una posición temerosa de dependencia en vez de clavar el taco y pelear por la soberanía de nuestro país, ¿no? Bueno, mira, ahí estás Igual, de preguntando. todas formas, hay Sí, muchísimo más para hablar de esto, lo podemos dejar, si sí, te parece, para otra charla, porque sí, la verdad que es importantísimo. sí, sí, ya te vamos a comprometer a una futura charla. Si tenés ganas de estar presente, la próxima seguramente va a ser sobre soberanía marítima. Pero en relación a esto que vos contás, estás también respondiendo una pregunta que hace Leo Roldán en el chat, donde dice, ¿cómo el gobierno puede ir en contra de los sectores privados y multinacionales? O sea, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno para bancarse ese lockout que hacen las multinacionales o gobiernos de mucho peso como Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Entienden? no conviene ir a un conflicto directo, ¿no?, con los países y ni con las multinacionales, conviene hacerlo de manera estratégica y paulatina. Digamos, el primer puntapié, digamos, la punta de lanza de todo esto sería la nacionalización del comercio exterior, que algunos cuando escuchan esta palabra se rasgan las vestiduras y se horrorizan como diciendo, no, ¿por qué eso? Bueno. Claro, se imaginan a Fidel Castro, no sé, Stalin, algo por el estilo. Y porque también lo hablan desde un lugar de, y con todo respeto lo digo, de desconocimiento. Yo también desconocía esto antes, hasta que me metí en el tema y empecé a investigar, y empecé a militar esa causa, ¿no?, la nacionalización del comercio exterior, porque si nosotros aprobáramos, por ejemplo, ¿no?, el gobierno actual aprobara estos proyectos de ley que mencionaba recién, transporte por agua con reserva de cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, y creara la ELMA del siglo XXI, que sería el actor físico, ¿no?, el actor logístico. Lo otro es como es el acto intelectual, ¿no?, del comercio, la nacionalización del comercio exterior. Pero también necesitas el actor físico que ejerza el transporte, que se haga cargo del transporte, que nacionalice los puertos, que emita órdenes de compra, ¿no? Para, bueno, tiene que crear su flota carretera, su flota mercante, tiene que emitir una orden de compra al astillero Río Santiago, y así con los otros modos de transporte. Ese Bueno, sería como el trípode de la liberación nacional. Si se aprobaran esos 3 proyectos que hoy tienen estado parlamentario, nosotros podríamos ser soberanamente políticos, políticamente soberanos, era al revés, claro, políticamente políticamente soberanos, soberano. independientemente económicos, Sí. y tener un país socialmente justo, que es es como el orden de los factores sí altera el producto, porque cuando un gobierno te dice, no, nosotros tenemos que atender la urgencia constante de el trabajo, la desocupación que hay, entonces, ¿qué hacemos? Y demos más planes. No hay que dar subsidios. Ya está eso es para la urgencia, pero no puede ser una política permanente, ¿no? No puede ser una política de Estado, porque a los argentinos nos gusta trabajar.
Puede haber alguno que otro que le guste más mirar el sol y las estrellas que ponerse a producir por lo menos lo que consume. Bueno, a la mayoría de los argentinos nos gusta trabajar y ganarnos las cosas con el sudor de nuestro frente, ¿no? Entonces, nacionalizar el comercio exterior nos permite sustituir las importaciones superfluas, te da como el poder de decir, de definir qué es lo que compras y lo que vendés. Bueno, esto sí lo compro, esto no lo compro. Tuercas y arandelas no vamos a comprar, porque solo tenemos un montón de argentinos que lo pueden hacer porque solo necesitas un galpón y un balancín que corte, que mueva la manivela con el brazo y que corte las arandelas. Entonces no es una tecnología de punta la que nosotros no podamos alcanzar. Eso se hacía en la Argentina. Claro, Pero después se empezó a comprar todo afuera porque nos quieren a nosotros como meros proveedores de materias primas, ¿no? Donde nos extraen el mineral de cobre, ¿no? En la boca de mina, lo transportan, lo sacan por el transporte privado, ya sea carretero o ferroviario, lo sacan a los puertos, de ahí lo suben a los buques, lo llevan a otras latitudes para producirlos y después traen de vuelta el cable de cobre, hecho con nuestro mineral de cobre, y nosotros le compramos el cable de cobre. Eso es ridículo, tenemos gente que no tiene, no tiene un plato de comida para llevar a su mesa. Claro, Entonces es una decisión no, política que hay que tomar y empezar a sustituir las importaciones superfluas y generar pleno empleo en la Argentina. Hace falta trabajo. Es lo que nos nos han reducido a la época de los saladeros, ¿no? De la época que se llevaban la lana de las ovejas y después venía la ropa ya tejida. A esa época no se llevaba. Bueno, de alguna forma contestaste una pregunta también que hizo Verónica Lado, que preguntaba, ¿hace cuánto que no se hace un barco en Argentina? ¿Hace cuánto que no se bota un barco? ¿Tenés idea vos? Mirá, la última botadura que hubo fue el buque Eva Perón en el año 2012, que fue estos dos buques que mandó a construir Venezuela. Esto fue en el 2012 que se botó el buque. Ese buque sigue ahí, le falta un 5%, que está en etapa de alistamiento, o sea, le faltan los últimos retoques, la prueba de mar, y tiene que marchar con un técnico, con un ingeniero a Venezuela, porque le tienen que hacer la prueba y tiene como una especie de garantía, ¿no? Bueno, todavía está ahí el buque. Qué bárbaro, Y el ¿no? Qué bárbaro. Juan Azurduy, que es el segundo buque petrolero, tanquero, está ahí también. Le falta un porcentaje más, no sé, estará en 80%, 70%. Pero fue poco. Y a los trabajadores del astillero los tienen soldando contenedores para albergar a mujeres golpeadas. Claro. Mujeres maltratadas por violencia de género. En contenedores, doble la violencia. ¿Cómo la rescata de su familia que la están golpeando y la vas a guardar en un contenedor? Bueno, también estaban soldando camas de hospitales, ollas para las ollas populares. Trabajadores altamente calificados que tienen que fabricar buques, están soldando ollas y camas de hospitales, quitándole el trabajo a las pequeñas herrerías que hay alrededor, en Ensenada, Berizo, ¿no? Claro. Bueno, ya que estamos con Astillero Río Santiago, ¿qué pasa este sábado que viene? El sábado No, es 14, el martes. 15. El martes, perdón. El martes a 15, las ¿no? 10 de la mañana, que es un horario medio raro, pero es el horario justo para ir a hacer el reclamo porque lo quieren privatizar nuevamente, y los trabajadores junto a otras organizaciones libres del pueblo, inclusive Social 21 La Tendencia, que es el movimiento al cual pertenezco, Movimiento de Liberación Nacional. Vamos a realizar una marcha en autos porque no se puede concentrar gente, así que lo vamos a hacer con vehículos, porque quieren meter una empresa extranjera que se llama Chery para convertir el astillero, nuestra fábrica de barcos, nuestra fábrica de soberanía, la quieren convertir en una ensambladora y producir autos donde se ensamblan solamente las partes, porque ni siquiera es que producimos las autopartes acá. Se compra todo en el extranjero y le recortarían un pedazo del astillero para montar esta ensambladora,
y además le cambian la personería jurídica. Así que está en pésimas condiciones, está en marcha su privatización, así que nosotros marchamos porque no vamos a permitir de ninguna manera que cierren la última fábrica del Estado, la última empresa estatal, la última empresa bastión del Estado empresario peronista, ¿no?, que tuvimos en algún momento. Es importante que el que pueda movilice. Después yo voy a estar compartiendo en el grupo de Cepidixo la convocatoria. Es importante que los argentinos estemos ahí, porque si nos cierran la fábrica de soberanía, la fábrica de buques, continúan profundizando la dependencia. Se continúa profundizando. Perfecto. Bueno, Romina, me hiciste acordar una película de Pino Solana que se llama Argentina Latente, que cuenta más o menos de todo un poco, pero empieza hablando del astillero Río Santiago y casualmente se ve una botadura, evidentemente una de las últimas. Y estamos hablando de 2007, creo que es la película. Así que el que no la vio y la quiere ver, se la recomiendo quizás para este fin de semana, a ver Argentina Latente de Pino Solanas, donde tiene un enfoque muy parecido al que estás dando vos. Desde ya te agradezco muchísimo, toda la gente de Cepidixo te agradece, te invitamos, te comprometemos a una próxima charla sobre soberanía marítima, por ese lado va a venir el tema seguro. ¿Qué decís? ¿Podrás estar con nosotros? Sí, por supuesto. Me gustaría hablar un poco de la Argentina marítima y profundizar un poco más en la nacionalización del comercio exterior, y en algún otro momento, si se presta y a la gente le interesa el tema, es sobre la Antártida, ¿no? La Antártida, porque los argentinos tenemos hasta el 2042 para hacer el reclamo que nos corresponde. Entonces, una vez pasada esa fecha, nosotros ya no podemos reclamar nuestros derechos sobre la Antártida. Entonces no se está haciendo nada. Cuando pasa, esto lo cuento así brevemente ya para ir cerrando, sí. Cuando se le concede a la Argentina la extensión marítima, ¿no?, que esto fue una reglamentación mundial para todos los países con costa, a la Argentina le correspondía una extensión hacia las 350 millas marítimas. Y la Cancillería en ese momento, que hizo un exhaustivo estudio de toda la plataforma marítima continental, llegó justo sobre la hora, rajuneando llegó. O sea que si no llegaba ahí en ese momento, perdía su posibilidad de extender su plataforma marítima. Entonces creo que tenemos el tiempo suficiente como para empezar a pensar estos temas y también abordarlo, ¿no?, desde nosotros, que creo que los geógrafos y los estudiantes de geografía tenemos un rol fundamental ahí en la reclamación de la Antártida, proponerla como Antártida latinoamericana, ¿no?, que puedan todos los países de la patria grande, porque también hay que caminar hacia la unidad continental, ¿no?, la unidad de la patria grande, porque sabemos que solos no vamos a poder enfrentar a las multinacionales, a los poderes extranjeros, no es sencillo. Entonces necesitamos unificarnos, y una de esas posibilidades puede ser compartir la Antártida o la porción que nos corresponde a nosotros con los países latinoamericanos, y que vengan a poner bases científicas, ¿no?, que cada país, que Bolivia tenga su base científica, que, no sé, Venezuela, todos los países de la patria grande puedan tener su base científica, porque si no hacemos esto, hasta el 2042 van a poner bases militares en la Antártida, y nosotros tenemos que protegerla también. Así que bueno, esa podría ser quizá otra conversación. Interesantísimo tema, interesantísimo tema. Bueno, desde ya te agradecemos mucho, ¿sí?, tu aporte, tu colaboración, que has estado en esta ocasión con nosotros, ¿sí? No sé si te querés despedir. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta participar de Cepidixo y difundir estos temas, así que hacen un gran trabajo vos, Martín, y todos los compañeros que son parte de la asociación civil. Un gran trabajo en darle difusión a los temas importantes de la patria, así que bueno, recontra agradecida y bueno, a disposición. Bueno, bienvenida, muchas gracias. A toda la gente de Cepidixo, a todos los que hoy estuvieron en el chat, en vivo, haciendo comentarios, haciendo preguntas. No se olviden, antes de irse, de suscribirse otra vez, el botoncito que está acá abajo,
Hoy aprendí que se llama botón, no sabía eso. Y suscríbanse. Suscríbanse, muy bien, suscríbanse, denle like si les gustó, coméntenlo y difúndanlo. Ayúdenos a difundir porque necesitamos la ayuda de todos. Esto es como la patria de la que hablaba recién Romina, lo hacemos entre todos y entre todos tenemos que difundir estos conocimientos, estos nuevos saberes. No se olviden que el sábado que viene está el profesor Sergio Kipperstein, termina a las 18 horas, así que véanlo, estén atentos por favor y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.